Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sin lugar a duda que es un día muy lindo para compartir la palabra del Señor. Dios permite que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, a los tuétanos, a las coyunturas, a las raíces de nuestra vida. Qué peligroso es cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que es muy importante que la presencia de Dios esté en nuestra vida. La verdad que es un verdadero caos, es un verdadero conflicto cuando la presencia no está en nuestra vida. No solamente en el área económica, sino que en todas nuestras áreas de nuestra vida se produce un caos, algo muy, muy complejo. La palabra de Dios nos va a hablar hoy en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14 hacia adelante. Es un diálogo que tiene muy abierto Moisés con Dios. Un hombre muy correcto, un hombre muy prudente, un hombre muy inteligente. Es Dios que le habla a Moisés y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La palabra de Dios nos está tratando de decir que la presencia de Dios nos va a dar descanso, tranquilidad, nos va a dar quietud, alegría. Es Moisés en el versículo 15 que le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor, no nos muevas, no me saques, me rehúso a ir, me rehúso a avanzar si tú no estás conmigo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy quisiéramos decir exactamente lo mismo. Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Me rehúso a ir, me rehúso a avanzar, me rehúso a caminar, me rehúso a hablar si tú no estás conmigo. Si tu presencia no está conmigo, Señor, me rehúso a ir. Yo quiero que tú estés conmigo. Donde quiera que vaya, tú estés en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin lugar a duda que la palabra de Dios nos está diciendo muy claramente que Moisés cuidaba la presencia de Dios, amaba la presencia de Dios, no quería que la presencia de Dios se le fuera por ningún motivo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí. Pero la verdad que aquí en la Escritura encontramos a muchos hombres que no tenían la presencia de Dios, o más bien, si la llegaron a tener en algún momento, la perdieron muy rápidamente. Uno de ellos es el caso de este gran hombre llamado Sansón, que todos conocemos la historia. Sansón fue un hombre que amaba a Dios, quería a Dios, un hombre que nació para trabajar para Dios, para servir a Dios, para libertar a su pueblo. Un hombre que nació y tenía que morir con un propósito: libertar al pueblo de Dios, tener la presencia de Dios. Pero lamentablemente Sansón buscaba la presencia de Dios nada más cuando él la necesitaba. Cuando él tomaba la quijada de asno para pelear en contra de los filisteos. Es que levantaba la quijada y le decía: Padre, necesito de tu ayuda. Y ahí partía y peleaba contra sus enemigos. Pero nada más cuando los necesitaba. ¿Qué de los momentos felices, los momentos alegres? La diferencia entre este hombre llamado Sansón y la diferencia de David, o la diferencia de Moisés, de quien estamos hablando, es muy grande. Es muy grande. Si nosotros habláramos de David, podríamos decir un hombre conforme a mi corazón, un hombre que amaba a Dios, un hombre que buscaba la presencia de Dios, la buscaba en todo momento. Desde muy joven que lo vemos como él estaba apacentando las ovejas y tocaba su arpa mientras apacentaba las ovejas. El tiempo pasaba, el tiempo no se sentía porque estaba adorando a Dios, escribiendo para Dios. O sea, tenía una comunión con Dios este hombre llamado David, un hombre conforme a mi corazón, un hombre que también amaba a Dios, un hombre que decía: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. ¿Para qué decía esas palabras? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios de madrugada? ¿Por qué tenemos que levantarnos temprano a buscar la presencia de Dios? ¿Para ver su gloria? ¿Para ver su poder? Para ver su gloria, para ver su poder. Fíjese usted que este pueblo, después de hacer un becerro de oro, este pueblo de Israel, lo que estamos viendo en este capítulo 33 del libro de Éxodo, es que este pueblo se apresura, este pueblo se pone un poco ansioso, nervioso, porque han pasado 10 días, están en los 20 días y Moisés no se ve que baja del monte. Moisés no baja. Muchos piensan que empiezan a rumorear que a lo mejor Moisés murió, a lo mejor ya se fue, ya no está, Josué tampoco. Y presionan a Aarón, al sacerdote, que construya algo, cualquier cosa, que construya algo para ellos, un ídolo, como lo hacían allá en Egipto. Es un pueblo que echa de menos Egipto, se acuerda de los puerros, la cebolla, los ajos, quiere volver atrás, siempre está pensando en volver atrás. Y construyen, lo ponen contra la espada y la pared al sacerdote Aarón, y construye un becerro de oro.
Es Dios que después de 40 días le dice a Moisés que baje porque el pueblo se ha desbandado. Las cosas no están bien, Moisés, baja. Cuando Moisés baja del monte es que se encuentra con Josué, un poquito más abajo. Es Josué quien lo acompaña y está orando con él. Pero Josué quien le aclara y le dice claramente, Moisés, las cosas no están bien. Los gritos que usted escucha, Señor, son los gritos terribles. Josué le dice a Moisés, el pueblo se ha desbandado. La fiesta se ha convertido en algo de varios días, ya lleva varios días así el pueblo. No están bien las cosas. Es Moisés quien baja con las tablas de la ley. El celo de Dios. La presencia de Dios se ha ido. Lo que Moisés ve, un becerro de oro, un ídolo, como allá en Egipto. ¿No se acuerdan ustedes que Dios los libró, abrió el mar? Una nube los cubrió de noche, una nube los cubrió de día, del calor, del frío. Y ustedes están en contra de mi Padre, en contra de Dios. El maná, ¿cómo ustedes se alejaron? Es Dios quien le habla y les dice, es Moisés quien le habla al pueblo y les dice, aquí están las tablas de la ley escritas por la mano de Dios. En eso estaba. Los que quieren seguir a Dios, que estén acá, y los que no quieren seguir a Dios y volver a Egipto, pónganse a este otro lado. Y se abre el pueblo, se divide en pequeño grupo. Y Moisés toma las tablas de la ley y se las tira por encima y mueren ese día 3.000 personas. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 2, es que Dios que le dice claramente a Moisés, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo también, a todos los pueblos que se levanten en contra de ustedes, Moisés. Yo los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. O sea, mi pacto con ustedes no lo he rompido, a pesar que hay un pueblo que quiso volver atrás. Pero yo no subiré en medio de ti. Este pero es una barrera. Pero yo no subiré con ustedes. Porque eres pueblo de dura cerviz. Y aquí entra Josué, entra Moisés, entra Aarón, entran todos, entramos en el mismo saco. Ustedes son pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino el fuego consumidor de Dios. El celo de Dios. Lo que Dios le está diciendo claramente a Moisés es que yo no quiero exterminarlos a ustedes. Prefiero que vaya un ángel que los guíe. Les voy a dar la victoria sobre el jebuseo, sobre el amorreo, sobre el fereceo, sobre todos ellos, sobre todos los pueblos que se levanten. Ustedes van a estar en victoria. Van a llegar a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no los acompaño. No quiero que pase esto. No quiero exterminarlos a ustedes, porque ustedes los veo duros de acá, duros de cabeza. Un pueblo que siempre está mirando hacia allá, a Egipto, a la esclavitud, a donde ustedes fueron de servidumbre. Es Moisés quien tiene que hablar con Dios. Por eso yo veo un hombre muy claro, un hombre muy preciso, un hombre que tiene un diálogo muy lindo, un hombre que le dice claramente, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor. No nos saques, me rehúso a ir, no quiero moverme. Si tu presencia no ha de ir conmigo, te voy a poner un ángel, no, Señor. Le voy a dar la victoria, no, Señor. Van a llegar a la tierra que fluye leche y miel, no, Señor. Yo quiero que tú estés conmigo, tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Es tu pueblo, Señor, no es mi pueblo. Tú lo sacaste de Egipto, lo sacaste de la tierra de esclavitud, lo sacaste de la tierra de servidumbre, donde yo era un príncipe, y me enviaste al desierto, me preparaste para guiar este pueblo. Me tuviste 40 años en el desierto, 40 años aprendiendo para poder llevar este pueblo. Es tu pueblo, Señor, no es mi pueblo. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que tú no los exterminaste a todos, que nos abandonaste. No, Señor. Está bien, Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Acaso la presencia de Dios es la que nos da descanso? Moisés logró entender que la presencia de Dios era lo que le iba a dar descanso. La presencia de Dios le iba a dar el triunfo, como vio ese mar que se cerró y los egipcios y los jinetes fueron echados a la mar. O sea, solo la presencia de Dios nos da descanso, nos da tranquilidad, nos da la paz, nos da los triunfos, las victorias. La presencia de Dios. Nada más. La presencia de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener muy claro, amada iglesia, amada familia, amados hermanos en la fe, amados amigos que me están escuchando,
Que la presencia de Dios es la que nos da descanso, como dice Dios. Se lo dijo a Moisés. La presencia de Dios es la que nos acompaña. La presencia de Dios es la que nos da la victoria, nos da los triunfos. ¿Cuánta gente hoy vive? Vivimos en una generación que no ama la presencia de Dios. Una generación que se ama a sí mismo. Una generación que quiere que todo funcione bien. Que los instrumentos funcionen bien, que los hermanos estén bien ahí en la multimedia, que la computación salga bien, las letras de las canciones, que las canciones salgan lo más linda, lo más hermoso. Pero que es de la presencia de Dios. Mucha gente se está preocupando de la cantidad de la gente que hay en la iglesia. Si son muchos o son pocos. Cuando deberíamos preocuparnos de la presencia de Dios. Mucha gente hoy no le importa la presencia de Dios. Le importa que todo esté bien, que todo salga bien, que todo esté perfecto, pero que es de la presencia de Dios. Necesitamos una generación que diga, si tu presencia no debe estar conmigo, no me voy, no me muevo. No, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Necesitamos una generación que diga, Señor, yo no voy a avanzar, me rehúso a ir, no me voy a mover. Moisés es uno de los profetas más grandes que encontramos aquí en la Escritura. Moisés es un hombre que acompañó a Jesús. Cuando Jesús ascendió al cielo, es que Jesús habla de Moisés y habla de Elías. Y Pedro y los discípulos están ahí y escuchan cuando dice, oh Moisés, oh Elías. Y se ponen a conversar los tres. Es que a Pedro se le ocurre hacer algo, una convivencia, una enramada, para que ellos compartan, para que ellos conversen. ¿Qué acontecimiento más grande? Uno de los profetas más grandes vino a buscar a Jesús para llevarlo al cielo. Y el otro también, Elías. Y los tres están conversando. Pero Jesús le dice, no, Pedro, no, tenemos que partir. Ya es hora. Qué valiente, qué educado, qué correcto, qué preciso. Qué palabra más precisa, qué palabra más concisa de parte de este hombre llamado Moisés. Si tu presencia no debe ir conmigo, Señor, yo me rehúso a ir, yo me rehúso a hablar, me rehúso a avanzar, me rehúso a ir a ese lugar. No. Porque Señor, lo único que me garantiza es que tu presencia esté conmigo, la victoria, el triunfo, mis sueños, los anhelos de mi corazón, metas cumplidas, es que tú estés conmigo. Lo único que me garantiza la victoria. La pregunta que nos podríamos hacer hoy en esta mañana, ¿qué sucede cuando la presencia de Dios no está con nosotros? Nos sentimos desnudos, espiritualmente nos vemos desnudos. La cobertura, la protección, el resguardo de parte de Dios se nos va, ya no está con nosotros. Estamos totalmente desnudos. Y el diablo, nuestro enemigo llamado Satanás, es muy astuto porque quiere aprovechar esta instancia. Anda como león rugiente, sigilosamente buscando a quien devorar. Y sabe muy bien que la va a encontrar, porque no descansa, no tiene vacaciones, no es ocioso, no es ocioso. No está ahí perdiendo el tiempo, está buscando un lugar. Por eso Jesús habla claramente en el Nuevo Testamento de una casa vacía. Una casa donde está limpia, donde está adornada, donde fueron echados todo este espíritu inmundo, los pequeños, los medianos, los grandes, todos salieron de ahí. Pero de pronto esa casa dejó la presencia de Dios, como muchas veces nosotros dejamos la presencia de Dios. Y esa casa queda limpia, adornada, impecable, aseada. Ese espíritu inmundo que fue sacado, pequeño, mediano, grande, anda buscando y cuando encuentra su casa donde habitó en alguna oportunidad, mira acaso está vacía y ve que está limpia, está adornada. ¿Sabe lo que hace? Busca 7 espíritus peores que él y su estado viene a ser peor. Eso es lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 45. Miren lo que nos dice. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. 7. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así va a acontecer con esta generación que estamos viviendo hoy. Una generación perversa. O sea que su estado va a ser peor que el primero. Peor. Es nuestro enemigo llamado Satanás que anda buscando a dónde entrar. Como número 2, cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, nos volvemos rígidos, nos volvemos cuadrados, nos volvemos religiosos, nos volvemos estáticos. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios es que permitimos que la religiosidad entre a nuestra vida. Y hoy lamentablemente hay muchas iglesias totalmente religiosas. Cuando la religiosidad entra a nuestra vida, toda nuestra vida será igual. No hay cambios.
No hay una palabra nueva, un cántico nuevo, algo maravilloso, algo nuevo. No, no hay nada, absolutamente nada. Pero cuando la presencia de Dios entra en nuestra vida, la religiosidad no entra. Tenemos un cántico nuevo, una palabra renovada, una palabra diferente, una palabra que llegue al corazón, a los tuétanos, a las coyunturas, a las raíces de nuestra vida. Cuando nosotros, amados, tenemos la presencia de Dios, sentimos una pasión, unas ganas de estar en sus atrios, unas ganas de estar en su templo de adoración. No hay que estar llamando, escribiendo que el domingo nos juntamos a la 11. No, nada, nada, nada. Usted llega temprano porque usted siente la presencia de Dios. Usted se apasiona por Dios. Usted siente las ganas. Hoy se tiene que ir toda religiosidad en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de mortandad, porque hoy día hay un espíritu de mortandad que mata a los hermanos en la fe, nada más que a través de nuestra lengua. No es con un puñal ni una pistola, no, nada, nada más que a través de nuestra lengua. Muchas veces matamos la presencia de Dios en nuestras vidas y la presencia en nuestros hermanos. Cuando no está la presencia de Dios, está la religiosidad. No deja fluir la presencia de Dios. Cuando está la religiosidad, no deja fluir la presencia de Dios. Nos secamos espiritualmente y nos secamos por dentro y también por fuera. Nos volvemos religiosos y se nos nota cuando no está la presencia de Dios en nuestras vidas. Se nos nota en los poros. Estamos como ansiosos, estamos como preocupados del almuerzo, estamos con el celular. Uno no sabe si están escribiendo, uno no sabe si están preocupados de la hora, otros se están durmiendo. No se dan a conocer. Lamentablemente, cuando no está la presencia de Dios. Y estos síntomas y muchos más están cuando no tenemos la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, el predicador no se preocupa si son muchos o son pocos. La hermandad no se preocupa si está en una iglesia donde son muchos o son pocos. No, lo que yo me preocupo es que la presencia de Dios esté en mí. Que la iglesia donde yo esté, la presencia de Dios se sienta. Todos nosotros tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra vida, amada iglesia. Amados hermanos en la fe, tenemos que tener la presencia de Dios. Jesús podía predicar a un grupo de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ir a otra aldea y encontrarse con 1.000 personas. No se preocupaba, porque tenía la presencia de Dios. Podía predicarle a la mujer samaritana que tenía problemas con todos los demás, pero aún así Jesús hablarle del agua de vida. Convídame agua del pozo. Y podía hablarle, predicarle a ella. Jesús pudo predicarle a la mujer adúltera. Estaba en el templo y los acusadores estaban afuera, los que la acusaban, y la tiraron afuera y preguntaron dónde está Jesús, el maestro, que nos diga. Y Jesús tuvo que salir del templo. La gente tuvo que salir y se la tiraron a sus pies. Pero Jesús llega un minuto que le dice a ella, ¿dónde están tus acusadores? Ni yo te acuso, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nosotros tenemos que tener la presencia de Dios. ¿Cuántos músicos, cuántos líderes, cuántos pastores no tienen la presencia de Dios? No les interesa la presencia de Dios. Y este es el evangelio que se produce hoy, que la presencia de Dios esté a otro lado. Lo importante es que la música salga bien, lo importante es que las proyecciones salgan bien, las canciones, las letras, salga perfecto, que los asientos estén limpios, que todo esté perfecto. ¡No! Si la música no sale, no importa. Si la luz se cortó, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es la presencia de Dios. Hoy se está levantando una nueva generación, una generación que quiere que la presencia de Dios esté en su vida. Señor, si tu presencia no debe ir conmigo, yo no voy, no me muevo. No, me rehúso a ir, me rehúso a avanzar. Si Dios nos trajo hoy hasta aquí a escuchar esta palabra, es para cambiarlo, es para transformarlo, es para que usted camine en una dimensión sobrenatural. Es para que usted camine en algo nuevo, algo diferente, en otra dimensión, en lo maravilloso, en lo sobrenatural que tiene Dios para nuestra vida. Para que usted empiece a cambiar esa tristeza en baile. Para que usted empiece a cambiar esa pena en alegría y en gozo. Si Dios lo trajo a usted, a esta iglesia, heredero de su gloria, es para aprenderlo, para iluminarlo a usted, para que usted sea una luz en esta tierra llena de oscuridad y de tinieblas. Para que usted ilumine a la gente, ilumine en su trabajo, ilumine a su vecindad, ilumine a sus compañeros
de colegio, donde usted esté. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios se nos nota, nos aburrimos, nos vemos tristes, nos vemos acongojados, nos vemos preocupados, preocupados de la hora, preocupados de todo. Perdemos su presencia. No nos afecta llegar tarde a la reunión, llegar a la cuarta canción, llegar en la mitad de la preocupación. No nos afecta. Exactamente me da lo mismo. Ir o no ir, estar o no estar, cantar o no cantar, orar o no orar. Me da exactamente lo mismo. Cuando no tenemos la presencia de Dios. ¿Cuál es la causante? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando nosotros perdemos la presencia de Dios? El pecado. El pecado no tiene comunión con la presencia de Dios. No hay relación alguna. No hay diálogo, no hay afinidad, no hay amistad, nada. El pecado es una cosa y la presencia de Dios es algo totalmente opuesta. La presencia de Dios no habita en el pecado, no mora en el pecado, no va a tener diálogo con el pecado. Adán y Eva pecaron en el Edén y ambos cuando pecaron se dieron cuenta de su desnudez. Inmediatamente la presencia de Dios se fue, inmediatamente. Ambos tuvieron que estarse cambiando ropa continuamente porque su ropa se le ensuciaba, pero cuando tenían la presencia de Dios estaban desnudos, totalmente desnudos, no necesitaban ropa. Cuando David cayó en pecado, el profeta Natán lo fue a confrontar, pero no para acusarlo, no para devorarlo, no, sino que lo fue a confrontar para levantarlo, para que la presencia de Dios estuviera en él. David había cometido un pecado, pero David era un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, un joven que buscaba hacer un altar en todo tiempo. Cuando David se da cuenta que su pecado ya no es de él, ni de la persona que lo cometió con él, y no solamente de Dios. 3. Ahora lo sabe el profeta Natán. Sabe que Dios lo sabe. Es que le pide perdón a Dios. He pecado delante de tus ojos, Señor. Pero necesito que tu presencia esté conmigo. Necesito que no me abandones. Es un joven que cuando era adolescente, él tocaba su arpa y podía adorar a Dios, buscar la presencia de Dios. Es David que en el Salmo 51, versículo 11, es David que le dice, no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, que durante todo este tiempo que David estuvo en pecado, ¿no hay gozo? No. ¿No hay alegría? No. ¿No hay paz? No. ¿No hay contentamiento? No. Porque el pecado no es alegre, no es alegría, no es paz. La presencia de Dios es la que nos da contentamiento. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Pero si es un rey, tiene alimento, tiene riqueza. O sea, David sabía muy bien que la presencia de Dios le daba gozo. La presencia de Dios no tiene comparación con la riqueza, no tiene comparación con los manjares, los deleites del reino, con las conquistas, con las victorias. No tiene comparación. O sea, David es un hombre que nos está diciendo claramente que la presencia de Dios es la que le da el gozo, le da la tranquilidad, la felicidad. Si tu presencia no de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí, dice Moisés. En este capítulo 33, versículo 15. ¿Qué hombre más prudente? ¿Qué hombre más sabio? Josué, el sucesor de Moisés, es un hombre que es nombrado por Moisés y es nombrado por Dios. Dios dice, sí, este es el hombre que tiene que entrar a la tierra prometida. Moisés sabe muy bien que no puede entrar. Un error. Los errores hay que pagarlos. Y Moisés sabía que no podía entrar a la tierra prometida. Y Josué tiene victoria, 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 victoria. Triunfo y triunfo. Sueños cumplidos, metas cumplidas, anhelos de su corazón cumplidos. Pero muchas veces nos relajamos. Quizás Josué se relajó, se sintió cómodo. Muchas veces nosotros pensamos que venimos un domingo, el otro domingo, el otro domingo, el otro domingo, el otro domingo. Tenemos la presencia de Dios. No, si la batalla es de todos los días. No podemos relajarnos. Josué tenía victorias y victorias y victorias y victorias, pero entró a una ciudad que se llama Jai. Y dijo, es pequeña esta ciudad, los soldados son pocos. Y pidió a un grupo de sus oficiales que fueran a ver, a mirar, a observar. Y le trajeron todos los datos, todo el informe. La ciudad es pequeña, Señor. Son pocos los soldados. Es victoria segura. Es nuestra la victoria. Dios está con nosotros. Señor, los soldados podrían descansar.
Usted puede descansar y muchos oficiales también. Podrían ir unos 3.000, no 2.500, no 3.000 está bien. Estamos seguros, estamos bien. Dios está con nosotros. Y Josué cede ante la presión de los demás. No cedamos ante las presiones de los demás. Preguntémosle a Dios primeramente, ¿qué opina? Josué cedió ante la presión del oficial y fueron a la batalla. No se demoraron mucho en devolver con la derrota. 360 hombres fue su baja. Es Josué que se tira al suelo, se tira el pelo, se rompe la ropa, se tira tierra, ceniza en su cabello y entra al templo a orar. Y ora desde la mañana hasta la tarde. Es que tiene que guardar silencio y preguntarle a Dios qué es lo que pasó, por qué de esta derrota, Señor, después de tantas victorias. Es Dios que le habla pecado, anatema en el pueblo. Una batalla en la cual Dios dijo, no tomen nada, no traigan nada, está todo contaminado, no tomen nada, está todo contaminado esa ciudad. Pero alguien no obedeció y lo llevó para la casa. Es Josué que tiene que buscar a esa familia, a ese soldado. ¿Quién es? La desobediencia y el pecado no tienen contacto con la presencia de Dios. Sin Dios nada es fácil, todo es cuesta arriba, es como ese ciclista que va subiendo la montaña, es cuesta arriba. Nosotros tenemos que lograr entender, amada iglesia, que sin la presencia de Dios las victorias no van a llegar. No podemos relajarnos, no podemos decir, este domingo es que la verdad es que voy a tomarme libre. Pregúntele a Dios, que Dios le diga a usted, está bien, tómatelo libre. Antes de tomar una decisión, pregúntele a Dios, antes de irse de la iglesia, antes de dejar a Dios, antes de cambiar de trabajo, antes de cambiarse de ciudad, antes de irse del país, antes de cambiarse de casa, antes de cambiarse de iglesia. Antes, amada iglesia, antes que usted tome una decisión de querer ser pastor, de querer ser un misionero, irse al sur de Chile, no me voy a Turquía, no me voy a China, me voy a estudiar y después me voy a ir al sur de Chile. Antes, asegúrese que la presencia de Dios esté en usted, porque si no se va a ir a un total fracaso, como Josué, que pensó que Jai era fácil. Cuando se fue a la presencia de Dios y Dios le habló, es que Josué entendió que aquí había un problema. Tomó el soldado y después se fue a Jai, batalló y el triunfo total. Lo más terrible, amada iglesia, es no tener la presencia de Dios. Es lo más terrible. ¿Cómo nosotros podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar a aquellos hombres que están aquí que fueron quemados vivos y levantaban sus manos y adoraban a Dios quemándose vivos? Y la gente, la multitud gritaban, quémenlo, quémenlo. Pero ellos hacían callar a la multitud con sus gritos, con sus cánticos, perdón, a los gritos de ellos. La presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender que Esteban, siendo apedreado, levantaba sus manos y cantaba a Dios, adoraba a Dios, y las ropas las tenía Saulo de Tarso en sus pies, porque ahí se las dejaron, las ropas de Esteban? Saulo de Tarso no podía entender cómo las piedras que le llegaban a Esteban adoraba a Dios, cantaba a Dios. ¿Cómo? La presencia de Dios. La presencia de Dios es que Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Cuando el oficial mayor le preguntó, ¿qué estás haciendo? Si eso es peor para ti, ¿por qué no mueres con la cabeza crucificado hacia arriba? Va a ser muy terrible para ti. Muere hacia arriba, no soy digno de morir como mi maestro, Señor. Está bien. La presencia de Dios. La presencia de Dios nosotros no lo podemos explicar cómo este hombre, conforme al corazón de Dios, hacía un altar en todos los lugares. Lo hizo en el campo apacentando las ovejas, lo hizo en las batallas, lo hizo también un altar para Dios cuando era perseguido por su suegro, el rey Saúl. Porque la gente gritaba que Saúl había matado a miles, pero David a 10.000. Los celos, la envidia de su propio suegro. ¿Cómo David podía decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, escondido en cavernas, en cuevas? Tuvo oportunidad de matar a su suegro 2 veces y no lo hizo, porque dijo, él es el ungido de Dios, no lo puedo tocar, es mi rey, Dios lo puso. Si Dios me va a poner a mí, es que tiene que sacarlo a él. No puedo hacer nada, tengo que esperar. Caerán 1.000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me tocará.
¿Cómo puede hablar así David? La presencia de Dios nada más. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué palabra de este hombre llamado David? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, si usted habita bajo la sombra del Altísimo, usted morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está buscando gente que se levante, que tenga la presencia de Dios, que diga, es mejor pasar un día a sus atrios que 1000 fuera de ella. En su presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, hay contentamiento. Qué lindo sería que usted entrara por esas puertas, por sus puertas, que en sus atrios, con alabanza, domingo tras domingo, con gozo, con alegría. Que usted entrara a buscar la presencia de Dios. Que usted entrara con las manos levantadas, que usted se tirara al suelo de rodillas, que usted clamara a Dios, llorara. Que usted pidiera a Dios por su necesidad. Que usted entrara con ganas de alabar a Dios, con cántico, con pandero, con todo lo que suena. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué lindo sería que usted entrara domingo tras domingo a las 11 de la mañana a buscar la presencia de Dios. Que Dios le bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de aquí. Te rogamos, Padre, que no nos saques de aquí. Me rehúso a ir, me rehúso a avanzar. Vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme la alegría, vuélveme la paz, la tranquilidad. Nada más que tu presencia, Señor, en la que podemos estar contentos, alegres. Nada más que tu presencia, Señor, podemos vivir una vida de paz. Caminar en otra dimensión, caminar en lo sobrenatural, el poder divino que esté de parte de nuestra. Ayúdanos, Señor, a ser una generación que diga, si tú no has de estar conmigo, Señor, si tú no has de ir conmigo, no me muevo, me rehúso a ir. Permíteme, Señor, que a través de tu presencia podamos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Caerán 1000 a mi derecha, 10.000 a mi diestra, pero a mí no me tocará. Qué lindo que podamos decir estas palabras, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque puedo vivir confiado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo esperamos la próxima semana con alguna palabra de parte de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén.